Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Hoy el tema es el número 40, dice quitarle o ponerle al evangelio ya no es el evangelio, ya no es el evangelio. Como hemos visto, hermanos, el libro de los Hechos tiene mucho que enseñarnos a lo largo del camino. Y hoy vamos a leer en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Ya estamos a la mitad más o menos del libro de los Hechos, ¿verdad? Y es un texto que, entre otras cosas, tiene como un mensaje fuera de la realidad, porque tiene que ver un tanto con la circuncisión. Si los gentiles tenían que ser circuncidados o no tenían que ser circuncidados. Pero la realidad es que Dios ha dicho en más de una ocasión, hermanos, en la palabra, ¿sí?, que aquello que quedó registrado en la palabra quedó registrado para nuestra enseñanza. Tiene importancia para Dios, lo cual también en nosotros tiene que también tener importancia para nosotros. Así es que vaya abriendo en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Mientras quisiera recordar algunas cosas que ya hemos visto en el capítulo 14. Nos quedamos al final de los versículos del capítulo 14, donde registra que el apóstol Pablo regresa y junto con Bernabé de su primer viaje misionero. Como lo dijimos, a lo largo de esta travesía que ellos estuvieron viajando por un espacio de un año más o menos, que más o menos recorrieron como 1000 kilómetros de este viaje. Imagínense, como de aquí a más o menos a Villahermosa, Tabasco. Hicieron todo esto desde aquí hasta allá, 1000 kilómetros más o menos, durante un año, hermanos. En diferentes transportes se dirigieron, no sé si en burros, si en caballos, si a carretas, no sé, caminando toda esta área de una circunferencia de 1000 kilómetros, evangelizando, llevando la predicación de las buenas nuevas a gente que nunca había escuchado del Señor Jesucristo. Y es como que nos debería a nosotros, honestamente, darnos como un tipo de vergüenza, ¿verdad? Cuando ni pensamos ni salir ni a evangelizar ni a nuestros propios vecinos, ni pensar de los que están a nuestro alrededor, insistirles de una salvación que Dios tiene para con nosotros o para ellos también, como estas personas como Pablo, Bernabé estuvieron dispuestos a hacerlo. Eso nos habla también del enorme precio que se ha ido pagando a toda la historia desde esos tiempos de la iglesia primitiva hacia nosotros, para que mucha gente se sacrificara para que llegara a nosotros el evangelio. Y hoy tenemos por ellos, por Cristo Jesús, sí, pero también por gente que se arriesgó, por gente que caminó, por gente que se esforzó, por gente que se desveló, se desmañanó, se descomió, no sé, mucha gente, y por eso es que hoy tenemos nosotros el evangelio. Entonces nosotros vimos al final del capítulo 14 cómo Pablo y Bernabé ya estaban de regreso precisamente a rendir cuentas a los de la iglesia de Antioquía de Asiria, donde ellos salieron, de Antioquía de Pisidia, donde ellos salieron. Y recuerden que mucho de lo que pasó en esos últimos mensajes que ya hemos leído pasó en Antioquía de Pisidia, pero la iglesia de donde salieron fue precisamente de una Antioquía principal, ¿no? De Antioquía de Asiria, perdón. Allí es donde está registrando que ellos empezaron su viaje misionero, y a ellos vienen a rendirles cuentas de qué fue lo que hicieron en el tiempo que estuvieron allí evangelizando durante todo un año. Y eso fue exactamente lo que la iglesia estaba haciendo en Antioquía, que dicho sea de paso, esa es la iglesia que en cierta forma reemplazó la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén básicamente todos eran judíos, y por tanto allí comenzó el movimiento, sí, en Jerusalén,
Pero poco después se tuvo que expandir el evangelio a los gentiles y empezó a tomar como que tamaño la iglesia en Antioquía de Pisidia. Todos los gentiles empezaron a creer allí en Cristo Jesús y comenzó como que a tener gran importancia esta iglesia en cuanto al derramamiento del poder de Dios a través de la salvación. Y diríamos que la iglesia comenzó a desplazarse de Jerusalén a Antioquía. Ahora también el cristianismo se ha desplazado hoy en nuestros días, en este último siglo. Ya no está en Europa como comenzó fuerte, ya no está en Norteamérica como comenzó. Ahora gente que sabe, como misiólogos, dicen que ahora el cristianismo está teniendo fuerza en el sur de nuestro continente, que también se llama Sudamérica, Centroamérica. Usted puede ver los que hemos a lo mejor viajado o han vivido de ese lado de Centroamérica, Sudamérica. En todas formas tienen el evangelio, en televisión, en formatos de paga, en formatos convencionales de gobierno. Hay mucha institución cristiana, mucho cristianismo hay. En nuestro México no lo hay. En nuestro México todavía sigue teniendo ciertas trabas, ciertas fuerzas ahí que se oponen, pero en Centroamérica está teniendo una fuerte apertura en cuestión del evangelio, pero también la maldad está también muy fuerte. Está también en África, también está en el continente africano, ahorita está tomando esa fuerza. Bueno, algo similar estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. Se estaba quedando como en un segundo lugar. La iglesia de Antioquía estaba pasando a un primer lugar, para que la iglesia de Jerusalén todavía tenía una importancia en lo que tenía que ver con la definición de asuntos doctrinales que se estaba viendo allí. Todavía Pedro estaba allí en Jerusalén, un apóstol importante. Santiago, el medio hermano de Jesús, Santiago, que en ese momento se le puso como la cabeza de la iglesia de Jerusalén. De manera que esta iglesia era consultada en asuntos doctrinales, Jerusalén, ¿sí? Mientras Antioquía de Pisidia estaba teniendo gran fuerza en la evangelización. Y hoy nosotros vamos a entrar en un asunto doctrinal de importancia en ese momento que ellos vivieron, para ver cómo la iglesia lo decidió. Y por eso llamamos este mensaje: quitarle o ponerle al evangelio ya no es el evangelio. Quitarle o ponerle ya no es el evangelio. Vamos a ver en este pasaje que hay una gran enseñanza, hay un debate que la iglesia tuvo en ese momento. Hay principios que vamos a rescatar, que nos sirven para que cuando nosotros tengamos que luchar con debates doctrinales, lo hagamos como estas personas lo hicieron. Hoy vamos a comenzar a leer en el capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo del 1 al 5. Si ustedes pueden apoyar a nuestros hermanos de atrás con su Biblia, algo así, lo pueden hacer, por favor. Dice capítulo 15, versículo del 1 al 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Fíjense, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis, ya están poniendo cosas, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, como dice, no muy pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión con ellos. Pues ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos
y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Bueno, el primer problema que empezamos a descubrir, como hemos leído, es que dice que algunos subieron de la iglesia de Jerusalén. No nos dice quiénes son, no nos dice con qué autoridad vinieron, no nos dice de parte de quién llegaron, de parte de quién fueron, simplemente que unos se levantaron y fueron a otra iglesia, ¿sí? La iglesia de Antioquía, la cual ellos por cierta naturaleza no tenían injerencia espiritual, y cuando llegaron allá comenzaron a enseñar algo contrario de lo que ellos ya habían aprendido, ¿no? Ellos empezaron de una manera que aquí vemos a enseñar, que aquí vemos que hay unos problemas que tenemos que comenzar a ver. El primer problema que ellos empezamos a ver es que la enseñanza que ellos trajeron amenazaba el evangelio de Dios, porque ellos estaban agregando algo para la salvación que el evangelio no requiere. Y es que el gentil, para ser salvo, dice aquí, tenía que circuncidarse. El evangelio estaba en juego, hermanos. Esto no es un debate pequeño como lo dice allí. No lo podemos ver hoy en las redes sociales. Hay gente discutiendo, no sé si lo ha visto usted, que hay gente discutiendo que nosotros nos tenemos que poner velo, que nosotros no, que nosotros sí usamos pantalón porque somos libres, no, porque ustedes son rebeldes, ustedes son pura falda, y totalmente que es un relajo y medio, hermanos. Esos asuntos no se deberían de tratar por vía Facebook. Ve con el hermano cara a cara y dile, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, cada quien con su religión, por ahí dicen, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que estos asuntos, en vez de acrecentar esas cosas, se crean discusiones, podrían estar llevando trascendencias más fuertes, donde debilitemos a la iglesia, la unidad de la iglesia. Ahora, cuando el evangelio está en juego, es otra cosa, y esto no puede dejarse al aire, como en este caso estaba pasando aquí, que estos hermanos fariseos, bueno, estos hermanos, ¿no?, llegaron de otro lugar, de otra iglesia, y les impusieron que para aquellos, los gentiles, para que ellos pudieran ser salvos, tenía que circuncidarse. De manera que la controversia se produjo, no muy pequeña como lo dice la palabra, y cada vez el evangelio que esté en juego, hay que luchar por el evangelio, hay que luchar por la pureza del evangelio. De lo contrario, hermano, tú y yo vamos a estar contribuyendo a pasar a la próxima generación un evangelio distorsionado, diluido, vago, un evangelio que no traiga sustancia, que no traiga esencia de la persona de Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que además de eso tendrás que añadirle más. Que hay que ponerse velo. ¿Dónde? Que hay que ponerse acá, que hay que ponerse la kipá, ¿no?, que hay que ponerse el turbante, que hay que ponerse no sé, tanta cosa. Cristo dio su vida y derramó por cada uno de nosotros. Ese es el evangelio. Hay mucho más para que hoy nosotros, de manera muy relajada, podamos permitir que el evangelio sea contaminado. Y por eso aquí se está levantando un debate, y un debate fuerte. Entonces, como decía, debates secundarios, ¿no?, que si hay que ponerse pintura o no, esos son debates secundarios, asuntos secundarios en las redes sociales. Yo no creo que sea entre hermanos y poner esas cosas allí. Eso puede ser de una manera privada, si lo puedes hacer, o abstenerse de hacer esos comentarios en las redes sociales que nomás producen la debilitación de la unidad del cuerpo de Cristo. De manera práctica, yo diría que nosotros deberíamos de ponernos a orar en vez de estar criticando, ¿no?, desde el principio. En Mateo capítulo 18 está ahí registrado, no lo busque. Dice que si tú consideras que el hermano ha pecado, y ha pecado contra ti o contra tu fe cristiana, y si es tu hermano, ve con él directamente
y no a las redes sociales. Es lo que dice. Entendemos que también cuando se escribió no había nada de redes sociales, ¿verdad? Lo entendemos, pero creo que ese no es el plan de Dios, ¿no? El segundo problema que podemos ver aquí es que nosotros vemos este pasaje, es que hermanos suben de una iglesia ajena a la iglesia de Antioquía, que no tenían injerencia, y cuando llegan a la iglesia de Antioquía es lo que ellos deberían de haber hecho. Si realmente era un asunto doctrinal, era un asunto, tenían que ir directamente con los líderes de esa iglesia. No estarles diciendo a los hermanos y estar metiendo confusión en los hermanos. Si hay alguien de ustedes que trae otra doctrina, que trae otra enseñanza, no la desparrame, venga con nosotros. Y entonces la discutimos, entonces la hablamos, nosotros la evaluamos a la luz de la palabra. Y entonces ya después, si hay que enseñarla, la enseñamos. Pero no empecemos como que a hacer un desorden. Debieron ellos reunir a los líderes de la iglesia de Antioquía, presentarles su posición y ver cómo los líderes reaccionaban ante tal enseñanza. Pero no, lo que ellos hicieron fue que entre los hermanos de Antioquía comenzaron a sembrar una enseñanza completamente diferente a la que ellos habían escuchado, a la que ellos habían aprendido de parte de Pablo y Bernabé, conforme al evangelio de Jesucristo. Y lo que está haciendo eran sembrando estas personas como zancadillas, ¿no? Y la división entre los hermanos. Y ese problema tampoco es poca cosa, hermanos. De hecho, la palabra de Dios nos advierte de manera seria que en más de una ocasión en contra de los que siembran la división entre los hermanos. Pablo escribe en Tito capítulo 3 versículo 10, y eso es serio, hermanos. Alguien que está sembrando la división en el cuerpo de Cristo dice que, o contra el liderazgo de la iglesia, que se le advierte una vez, se le advierte una segunda vez, pero ya una tercera vez ya no. Dice Tito que lo deseches, porque están comportándose a la altura de un mundano, de uno que no es cristiano. Entonces están dividiendo la iglesia sin nunca haber conversado con el liderazgo de la iglesia, hermanos. De manera que en el primer versículo del capítulo 15 nos dice que esos hermanos estaban tratando de dividir la iglesia, estaban enseñando una doctrina contraria a lo que ellos habían escuchado. Esos hermanos estaban poniendo en riesgo el evangelio. De manera que es lo que explica ahora en el versículo 2 del libro de Hechos capítulo 15, versículo 2. ¿Cómo fue la reacción de Pablo y Bernabé? Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, o sea, a la iglesia principal, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Uno esperaría que Pablo y Bernabé, que eran líderes maduros, como que fuesen pacientes con estas personas, como que fueran piadosos a la hora de debatir, ¿verdad? Pero eso no fue. Dice que, de hecho, en el original el texto habla de ese que tenían un debate no muy agradable. En el original utiliza como un debate muy profundo, un debate difícil de llevar a cabo. Y cuando haya un debate difícil, de verdad que los ánimos se caldean, ¿no? Los ánimos se calientan allí. Y siento que fue ese asunto, que cuando tú ves esa misma reacción entre los hermanos, tuvieron que tomar una decisión los hermanos de Antioquía. Acuérdense que en la iglesia de Antioquía de Pisidia dice que había profetas, había grandes maestros allí. Y entonces ellos tuvieron que tomar una reacción. Así es que Pablo y Bernabé se levantaron a defender el evangelio en contra de esta herejía, porque ahora tú, hermano, te tenías que circuncidar.
Sí, con mucha fuerza agarraron todo esto, pero precisamente por la gravedad que estaba el evangelio en juego. Y eso es lo que hace que la iglesia tome con madurez, porque como ya hemos dicho, esta iglesia había profetas, había maestros, había ancianos, hermanos, pero ¿qué creen? Que muchos de ellos, muchas otras personas, hermanos normales, ¿sí?, se estaban debilitando en la fe. No, pues ya no voy, porque a fuerzas quieren que yo me circuncide, porque si no, ya perdí mi salvación, porque está en juego mi salvación, y porque yo tengo que, para ser salvo, tengo que hacer esos ritos, tengo que hacer lo que Moisés dijo, la ley de Moisés. Pero no, hermanos. Así es que Pablo y Bernabé se levantan y empiezan a defender, empiezan a debatir esto. Con esa cierta madurez que había en Antioquía de Pisidia, hermanos, decidieron no arreglar esto en la iglesia local. Decidieron mandar a Pablo y a Bernabé y otros hermanos a Jerusalén, como que hacer un concilio, consultar a otros apóstoles. Lo tuvieron que hacer, hermanos, para resolverlo para todas las iglesias, porque esos hermanos ya estaban yendo de iglesia en iglesia. Esos hermanos ya estaban corriendo la voz. Así que pusieron su posición universal de cómo la salvación se da. Y eso es justamente lo que hacen. La iglesia manda a Pablo y a Bernabé en compañía de otros hermanos, y mientras ellos iban a Jerusalén, dice el texto, versículo 3, pues ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Mientras ellos iban a Jerusalén, pasaban por todos los poblados que se menciona. Ellos iban contando las maravillas de cómo los gentiles se iban convirtiendo, y eso produjo gran gozo que se debe de producir, claro que sí. Y esos hermanos estaban volviendo, que estos hermanos que se estaban convirtiendo habían después de adorar a sus ídolos, ahora estaban adorando al Dios vivo, ahora estaban adorando al Dios eterno, y esto producía gran gozo en las congregaciones donde estaban pasando Pablo y Bernabé. Por eso es que Lucas capítulo 5 versículo 10 dice: así os digo que gran gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si en los cielos hay gozo, hermanos, ¿cuánto más aquí nosotros debemos de tener también gozo? Porque alguien ya no adora a las imágenes, ya no adora a los ídolos, ya no adora su propia vida, sino que ahora adora al Dios verdadero. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos, a esto? Veamos quién recibe a Pablo y a Bernabé en la iglesia de Jerusalén. ¿Quiénes lo reciben? Los líderes de la iglesia. Estas son iglesias que entienden el rol de liderazgo, y esa es una iglesia que entiende lo que el autor de los Hebreos dice, que cuando dice sometaos a vuestros pastores, pues ellos darán cuentas de vuestras almas. Y entonces Pablo y Bernabé, de acuerdo al versículo 4, informaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. En otras palabras, Pablo y Bernabé tenían un año viajando, viendo a Dios haciendo grandes cosas, señales, prodigios, confirmando el mensaje, confirmando a los mensajeros también entre los gentiles, y viendo lo que Dios estaba haciendo en estas personas. Al llegar a Jerusalén, tenían que contar todo lo que Dios había hecho en todo ese año. Entonces esta iglesia, que está sometida a su liderazgo, comienza a escuchar esos relatos. ¿Puedes bajarle un poquito, por favor? ¿Y quiénes son los que están escuchando esos relatos? Dice que fueron los apóstoles, los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Ahora, como en todas las iglesias, en diferentes momentos, en diferentes tiempos, siempre hay un grupo que disiente. Siempre va a ser así, que haya un grupo que disienta, ¿sí? Ahora súbele un poquito. Versículo 5 del capítulo 15 dice: pero algunos de la secta de los fariseos,
que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, estos fariseos habían creído en el evangelio, ¿sí? Y el problema es que habían creído en el evangelio más. Habían creído en el evangelio y más. O sea, le querían añadir algo más. Era la secta de los fariseos. Hoy no tenemos tales fariseos, pero a veces nos referimos a ellos como radicales, legalistas. Se levantó un grupo así más o menos, de manera que este grupo había ahora que lidiar con ellos porque el evangelio estaba en juego. Cada vez que tú quitas al evangelio, ya no es el evangelio. Cada vez que tú le quitas cualquier elemento al evangelio, ya no es el evangelio. Un casi evangelio no es evangelio. Un evangelio que casi salva no es evangelio. No salva, hermanos, eso. De esa misma manera, cuando le agregamos al evangelio, cuando le agrego alguito al evangelio, ya no es el evangelio, ¿sí? Porque el evangelio, el evangelio es puro simplemente. Y esos fariseos quieren agregar algo al evangelio. Si tú le quitas la encarnación de Cristo a todo el concepto del evangelio, ya no es el evangelio. Si tú piensas como algunos que Cristo pecó, ese mensaje ya no es el evangelio. Si tú piensas que Cristo no cumplió las profecías del Antiguo Testamento que Él estaba supuestamente a cumplir, ya está distorsionado el evangelio. Como dicen los musulmanes, si Cristo no murió en la cruz, ya no es el evangelio. Él dice que no murió, los musulmanes dicen que no murió en la cruz, sino que perdió el conocimiento y cuando estaba abajo lo reanimaron y volvió otra vez. Entonces ya no es el evangelio. Así que nosotros podemos comprender que ninguno de los elementos del evangelio podemos quitar porque comprometemos el evangelio de Jesucristo. También si te predico el evangelio y te digo que tú eres salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que su sangre se derramó en cuestión de la remisión de tus pecados por la resurrección del tercer día, pero que tú también tienes que hacer penitencia para ser salvo, ya no es el evangelio. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Y ahora lo que los judaizantes están diciendo, nosotros también creímos en el evangelio, pero hay que guardar ¿qué? La ley de Moisés. Y también tienes que ser circuncidado para poder ser salvo. Pero hermanos, ahora también si tú dices, bueno, lo único que hay que hacer para ser cristiano es creer en Cristo como Señor y Salvador y creer que Él fue a la cruz por ti, murió por tus pecados y que Él te perdona de todo y que resucitó al tercer día y ya no haces nada más, puedes vivir tu vida como quieras, creo que tampoco has entendido el evangelio. Y si no entendiste el evangelio, tampoco te convertiste. Porque puede ser que mucha gente vaya a las iglesias el día de hoy, domingo, pero no entienden el evangelio. No se han percatado que debe de haber una conversión por medio del evangelio de Jesucristo en sus vidas. ¿Sí? La vida cristiana, después de tener el evangelio, después de tener un evangelio simple, como lo acabo de decir, me habla de una vida de obediencia, me habla de una vida de rendición a Dios, me habla de una vida de negación a los deseos pecaminosos que tú y yo tenemos, pero que no nos podemos dar cierto lujo de disfrutarlos. ¿Por qué? Porque hablan en contra de lo que hemos creído como cristianos del evangelio de Jesucristo. Estos fariseos se parecían a los Gálatas. Vaya buscando Gálatas 1, capítulo 1, versículos del 6 al 10. ¿Le puedes subir un poquito, por favor? Los Gálatas habían creído al evangelio que Pablo les predicó, habían creído el evangelio por gracia,
Pero de alguna manera, hermanos, alguien llegó y comenzó a enseñarles que aparte del evangelio que habían oído de Pablo, ellos necesitaban las obras para ser salvos. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os halléis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, decía Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, ahí se exponía Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si alguna persona, o aún si decía Pablo, aún yo mismo me aparezco mañana y te predico otro evangelio que requiere más que la gracia de Dios y la fe puesta en él, esa persona sea ¿qué? Maldita. Así es el juicio. Comprender el evangelio no es algo pequeño o diluirlo, porque pones en juego la salvación de miles de personas que pudieran terminar en condenación. Miren, hay muchas personas que han estado en iglesias y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué no es a la iglesia? No. Es que esos hermanos ahora me están diciendo que ahora tengo que dar dinero, que tengo que irme a un retiro, ¿cómo le llaman esos? A un encuentro, y que me cobran miles de pesos porque Dios me vaya a liberar allá. No, porque me están poniendo cargas, que ahora tengo que dar esto, que ahora tengo que hacer esto, que tengo que, tanta cosa humana, tanta cosa humana, que está en juego el evangelio de Jesucristo, y muchas personas se desalientan y se salen de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Ustedes han conocido gente así? No digo miles, pero sí cientos de personas así, la verdad. Cientos de personas. Y Pablo dice que hay algunos que quieren pervertir el evangelio, y esa palabra pervertir es como quitarle o agregar algo al evangelio. Eso te da una idea de qué tan importante para el apóstol Pablo era de mantener el evangelio puro. Entonces, cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 3, 6 al 8, les advierte que de cómo judíos y gentiles han sido aceptados para salvación bajo el mismo criterio, ¿sí? Efesios capítulo 3, del 6 al 8. Dice Pablo a los Efesios que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa es la idea que creían los fariseos, hermanos, que tenían como que una posición superior, porque eran judíos los fariseos, como que tenían una posición muy elevada, superior a la posición que tenían los gentiles, que no eran herencia de la descendencia de Abraham, de la circuncisión, de la ley de Moisés, y por eso ellos se creían superiores, y ahora les decían a los gentiles que si tenías que ser salvo, más que seguir la ley de Moisés, más circuncidarte. Y Pablo les está diciendo a los gentiles: miren, gentiles, y nosotros los judíos somos coherederos de la misma riqueza de Cristo, puesta a nuestra disposición por medio de la gracia del mismo Dios.
Entonces eso nos da la idea de cuál es la lucha que está ocurriendo en este momento, que tiene que resolverse en Jerusalén. Versículo 7. Y continuaba el debate. ¿Y cómo continuó el debate? Si prestamos atención a lo que está ocurriendo aquí, está hablando a los líderes que saben doctrina. Pero ¿qué creen, hermanos? Que los demás hermanos están ahí sentados, escuchando, siendo instruidos. En Antioquía, acuérdense, Pablo y Bernabé, ellos se levantaron y defendieron el evangelio. Como no se pusieron de acuerdo, dijeron: vayamos a Jerusalén y envíen a Pablo y a Bernabé. Quienes reciben a Pablo y a Bernabé son los apóstoles, los ancianos, y ahora lo vamos a ver del versículo 7 de Hechos 15, 7 al 11. Y después de mucha discusión, o sea, ya ha habido mucha discusión ahí en Jerusalén ya, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe. O sea, la diferencia que hizo entre nosotros y ellos, hablando de los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que los gentiles, o sea, que ellos. Pedro es quien habla y está explicando, y el resto de la población, el resto de los hermanos, escuchando. Sabéis que Dios me escogió para predicar el evangelio a los gentiles. ¿Se acuerdan cuando fue a predicarle a ¿se acuerdan su nombre? Pedro le fue a predicar ¿a quién? ¿Se acuerdan? A este gentil que tuvo un sueño, una revelación, mata y come. ¿Se acuerdan? El Cornelio, ¿se acuerdan? Hermanos, ¿se acuerdan? Entonces Pedro tuvo esa experiencia de predicarle a un gentil. Tuvo esa experiencia, y no solamente a él, sino después fue a otro gentil, y le predicó de Cristo. Y empieza a explicarles Pedro, empieza a explicarles de una manera que traigo unos 6 puntos más o menos, donde Pedro les dice: Dios permitió que los gentiles oyesen el evangelio por mi parte, en el versículo 7, ¿sí? En el versículo 8 dice que Dios le concedió a los gentiles el mismo Espíritu Santo que nos había concedido a nosotros los judíos. En el versículo 9, Dios nos dice que Dios no hizo distinción entre los gentiles y judíos. En el versículo 10 dice que les dice a los de la asamblea, que ustedes ponen yugo a los gentiles que no podemos llevar ni nosotros mismos. Aquí Pedro habla de la ley, de la circuncisión. Y Pedro concluye en el versículo 11, que es el número 5, que nosotros creemos que nosotros somos salvos por gracia, no por las obras de la ley, ¿sí? También ellos tampoco van a ser salvos por medio de la ley. Ellos también son salvos como nosotros por gracia. Nadie ha sido salvo por la ley, por las obras de la ley, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro podrá ser salvo por la ley, porque Habacuc dice 2:4: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Cuando Pedro
establece muy claramente en cuestión de la salvación que es por gracia, entonces el gentil no tiene que convertirse al judaísmo como algunos opinan el día de hoy. Yo conozco gente que ha estado en iglesias cristianas y que se han vuelto judaizantes. Entonces ya de repente ya los ves con la kipá aquí, los ves con ciertos mantos, están estudiando la Torá, están checando, están cantando ya en hebreo, ¿no? Bueno, tanta cosa, tantos rituales, tantas fiestas que tienen, las fiestas de los panes, las fiestas del Purín, el jubileo, tantas fiestas que tienen ellos, los hacen judaizantes a ellos. Los hacen guardar el sábado no tienen que trabajar para nada, ni mover nada. O sea, los convierten judaizantes como hoy lo hacen todavía. Y Pedro decía, no, si nosotros no hemos podido llevar, ¿cómo podemos? Ni nuestros padres pudieron llevar todo eso, nosotros tampoco. ¿Y cómo ahora vamos a obligar a los gentiles a que se judaizan? ¿No? Este debate se está dando en público, hermanos, porque la asamblea necesita ser edificada y necesita ser enseñada. Vamos al versículo 12 de Hechos capítulo 15, Hechos 15, versículo 12. Ahora otros líderes van a hablar, y estos líderes son los que traen experiencia de lo que en un trayecto de un año ellos estuvieron pasando. Entonces toda la multitud cayó, porque me imagino que de repente empezaron a hablar, ¿no? Empezaron a decir, sí, ¿te acuerdas que quién sabe qué? Y demás. Bueno, entonces toda la multitud cayó, como que Pablo como que hizo una señal de guarden silencio. Oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos en los gentiles. Tomen en cuenta que Pablo no dijo, miren, yo hice esto, Bernabé, yo hice aquello, no. ¿Cuánto Dios había hecho a través de ellos? Empiezan a contar todo lo que ellos vivieron durante un año evangelizando a los gentiles. Nunca, si se dan cuenta, nunca expusieron, no, ¿qué creen que me dieron de palazos y sufrí por el evangelio y me golpearon y casi me dieron por muerto? Jamás lo dijo Pablo ni Bernabé, sino dijeron cuán grandes maravillas había hecho Dios a través de ellos con los gentiles, que empezaron a aceptar a Cristo. Nunca se dieron sus golpes de pecho, nunca dijeron, yo hice aquello. No fueron fanfarrones ellos, sino ellos fueron a lo que fueron y dijeron. Ellos respondieron y dijeron lo que Dios había hecho, confirmando por medio de obras, de milagros y prodigios en el pasado. Y la audiencia estaba escuchando lo que Dios había hecho con ellos, hermanos. Pero todavía quedaba otro líder, la cabeza de la iglesia de Jerusalén. Y ahora el próximo para hablar es él, versículo 13 y 14 de Hechos 15, 13 y 14. Y cuando ellos callaron, o sea, Pablo y Bernabé, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Cuando Pedro tiene la revelación del sueño, de la revelación que le dice que vaya a ver a Cornelio y que Cornelio está allí esperándolo también, y Cornelio también tiene una revelación que manda a buscar a Pedro, ¿se acuerdan? Entonces allí está diciéndole y les dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y lo que Pablo a continuación va a citar es lo que, apúntenlo nada más ahí, es Amós, al profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Es lo que va a citar Jacobo del profeta Amós. En el versículo 16 y 18 dice, después de esto
volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar para que el resto de los hombres, o sea, ¿qué resto? ¿Qué resto de los hombres? Se estaba refiriendo a los gentiles. Busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, de hacer conocer todo esto desde tiempos antiguos. Que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que Jacobo estaba tratando de explicar en este momento? Jacobo está explicando que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado que los gentiles eran parte del plan, y que Jacobo estaba explicando que el tabernáculo de David había caído, pero Dios iba a levantar uno nuevo. Este tabernáculo de David que era levantado nuevo, hermanos, no es el tabernáculo hecho de manos por David, ¿no?, como anteriormente, sino el tabernáculo de la venida que iba a reemplazar a David, que es Cristo Jesús. Y esa es la razón por este relato, de la manera que vimos en el versículo 15 y 16. Dice: yo voy a edificar el tabernáculo de David. Pero el tabernáculo de David es Jesús mismo, que viene a reemplazar el tabernáculo de David, para que a partir de ese momento todos, incluyendo los gentiles, sean llamados por mi nombre y vengan a buscar y encuentren salvación en mí, dice Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cómo Dios va revelando su plan para la salvación de los gentiles? Miren, la salvación de los gentiles, que somos usted y yo también, estamos incluidos ahí, no es plan B. No es plan B, como que Dios dijo: híjole, no me recibieron, Jesús, porque dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, ¿no? No me recibieron, Padre, ¿qué hacemos? Y tal vez el Padre pudo haber dicho: hagamos plan B. No, hermanos, no. Tú y yo, si regresamos desde Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre, Abraham, que era gentil, y comienza a formar una nación hebrea, y ahí es donde da inicio. Dios dice: los gentiles son parte de la salvación, como lo dice Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias. No estaba hablando nada más de un pueblo, nada más, sino benditas todas las familias de la tierra. No iba a haber puros judíos en toda la tierra, no iba a haber puros hebreos en toda la tierra. Iba a haber de toda nación, de todo lenguaje, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, iba a haber. ¿Y quién era la simiente de Abraham? Jesús. De manera que no había un solo momento de que Dios empieza a obrar, a orquestar desde la antigüedad la salvación también a los gentiles. Dios lo dice en Génesis, Dios lo dice a través de los profetas, Dios lo dice a través de los salmos, cuando dice que todas las naciones de la tierra vendrán y traerán gloria y honra. Dios lo dice en los evangelios, después lo anuncian los hechos, cuando dice que tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Y Dios lo demuestra finalmente en el libro de Apocalipsis, cuando dice que gente de toda tribu, lengua y nación, rodeados ante el trono de Dios, adorarán dando honor y gloria a aquel que fue inmolado. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. ¿Ven cómo está la salvación tan así que estos judíos pensaban que tenían una prominencia allí, como que tenían favoritismo por ser judíos, y que la demás gente que se añadiera al plan de salvación tenía que ser como ellos? Pues no, hermanos. Esa es la gran comisión anunciada y luego realizada hasta el día de hoy. Entonces, cuando llegamos al versículo 19, vaya al versículo 19 de Hechos 15, del texto que estamos viendo, al 21, del 19 al 21, dice: por lo cual, todavía sigue hablando Jacobo, la cabeza de la iglesia de Jerusalén, por lo cual
yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, por ejemplo, ídolos, que Dios se aborrece desde un principio, de la fornicación, ¿sí?, de lo ahogado y de sangre, o sea, esto ahogado también tiene que ver con lo sacrificado. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que lo predican en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, tampoco Jacobo estaba diciendo, los gentiles hagan lo que quieran. No, lo único que hay que decirles es que no forniquen, que no coman de esto, que no hagan esto, y que el resto que lo hagan. No, tampoco no fue así. Lo que Jacobo estaba diciendo estaba dando a entender es que la iglesia estaba creciendo. Aquí estaban creciendo dos grupos. Por un lado, los judíos, y por otro lado, los gentiles. Entonces a los judíos les estaba pidiendo que no le impongan la circuncisión a los gentiles, porque eso no era necesario. A los gentiles les estaba pidiendo que no hagan nada que les sirva como piedra de tropiezo a los judíos. Y como para los judíos comer alimento contaminado con sangre o ahogado era piedra de tropiezo, les estaba diciendo Jacobo a los gentiles: absténganse de hacer eso para la convivencia en paz. Eso es similar a lo que Pablo escribe a los corintios cuando les dice: tú puedes comer carne sacrificada a los ídolos, pero por causa de la conciencia débil de tu hermano, no comas eso, para que no le sirvas como piedra de tropiezo. Por eso Pablo dice, si eso va a ser como que piedra de tropiezo comer eso, me abstengo y no lo hago. No me voy a morir si me evito de comer carne, si me evito de tomar vino, si me evito de tomar cerveza, si me evito de... No va a pasar nada si me abstengo de eso, si mi hermano es débil en la fe. ¿Sí me entienden a todo esto lo que les trato de decir? ¿Sí? Hay personas que entendemos que malentienden esta información, ¿no? Una vez, en alguna ocasión, yo le decía a una joven que por qué traía sus faldas muy, muy cortitas, ¿no? Entonces ella decía que porque era libre, porque Cristo la había hecho libre. Le digo, pero pues no sabes que hay muchos hombres en la iglesia y que esa falda puede ser piedra de tropiezo para tu hermano o para las personas. Pues allá ellos y su conciencia. No has entendido el evangelio. No has entendido la gracia de Dios. ¿Por qué te vistes de esa forma tan provocativa? ¿No? ¿Por qué te vistes de esa forma que no es honesto? Ni en tu propia casa te dirían: ¡ay, qué bien te quedó el vestido tan cortito! Ni en tu casa te lo dirían, ni tus padres te lo permitirían. Pero ¿por qué vienes a exhibirte así? ¿Sí me entienden a esto, hermanos? Que no debemos de utilizar esto. Y ahí nos damos cuenta que la iglesia, a través de la participación de Pablo, de Bernabé, ¿no?, de Jacobo, guían a la audiencia a entender principios doctrinales, pero también principios de convivencia, que es lo que estamos diciendo nosotros. Que nosotros tenemos que entender, vean, tenemos que entender esto, que habrá cosas que no las hago porque son pecaminosas. O sea, no como esto, no hago esto, no digo esto, no me he visto así, no hablo así, no me encuentro en lugares así, porque de hecho son pecaminosos, ¿sí? Porque de hecho son pecaminosos. Y habrá cosas que no las hago porque son piedra de tropiezo para mi hermano, hermanos. Como una vez se cuenta, ¿no?, de que un hermano iba saliendo de un bar, ¿no?, de un bar, y según él que iba a predicar el evangelio. Díganme, como ahora sí, como dicen por ahí, no son horas de ir a predicar el evangelio, no son horas de ir a un bar a predicar, no es el lugar adecuado para predicar el evangelio,
¿Sí me doy a entender con esto, hermanos? Que de repente ven al hermano saliendo de la casa de una hermana que es casada, pero que el esposo no está ahorita porque está trabajando. ¿Qué es eso? No es lo correcto. Por eso les digo, habrá cosas que no las hago porque son pecaminosas, pero también habrá cosas que no las hago porque son piedra de tropiezo para mi hermano. ¿Sí me van a entender con esto, hermanos? Versículo 22. Dice que entonces, después de todo el relato que Jacobo anuncia, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, enviaron a esos hermanos prominentes de gran respeto dentro de la iglesia, versículo 23, y a escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. ¿Te das cuenta que esta carta tiene que circular para resolver un problema de una y para siempre? Porque, como dicen que los chismes se deslizan rápidamente y las verdades tardan. ¿Por qué? ¿Por qué se deslizan rápidamente? Porque ya traemos la naturaleza pecaminosa, hermanos. Ya no necesitamos que tengamos tanta claridad para el pecado, porque el pecado se ve luego, se adquiere, ¿sí? Pero la enseñanza, hermanos, tarda más, porque va a modificar tu conducta, va a modificar tu manera de pensar. Y en el versículo 24 al 29 dice: para resolver todo este problema, para que entendieran cómo era la salvación, cómo se daba la salvación, dice 24 al 29: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Ya te imaginarás quiénes eran, ¿no? Los fariseos, que de repente: no, yo tengo un celo por el Señor y yo les voy a decir que, porque no quiero que se pierdan, y les voy a decir que se hagan la circuncisión, que sigan la ley de Moisés, porque el celo de Jehová está en mí. Hermanos, nunca les dieron orden a estas personas. A lo mejor ni los conocían. Dice la Biblia: os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, ¿sí? O sea, hermanos, por eso muchas personas se salieron del evangelio, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Y allí chequen esto: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Fíjense, en primer plano lo ponen a él: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son las cosas necesarias? No forniquen, no coman de lo sacrificado, no coman de lo ahogado, ¿no? Que se abstengáis de lo sacrificado, aquí lo dice, a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis pasarlo bien. Una carta sencilla, simple, ¿sí o no? Una carta sencilla, simple a esto. Tú y yo tenemos que reconocer, hermanos, como manera de aplicación, y hacia el final voy. Si no lo reconocemos, tenemos que estudiarlo. Que nosotros fuimos encontrados por Dios por gracia. Cuando nosotros estábamos perdidos en el mundo, por gracia Dios salió a buscarnos a nosotros. Pero también dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo por pura gracia, hermanos, sin ningún mérito en nosotros. Nosotros fuimos llamados por gracia, ¿sí? Nosotros fuimos predestinados por gracia
a aquellos que Él predestinó, dice, a esos también llamó, y luego fuimos justificados por gracia, y luego que nos justificó por su gracia. Ahora que tú estás en este tiempo de salvación, en el día de hoy, tú estás siendo guardado por su gracia de Dios. Miren, hay mucha gente en las iglesias, hermanos que se han ido, pero Dios, aún si son hijos de Dios, Dios los va a guardar, Dios los va a sostener, y al tiempo Dios otra vez los va a traer al redil de su camino, los va a traer otra vez como hijos amados, los va a traer otra vez a su camino bendito. ¿Ustedes por cuánto tiempo, en algún tiempo a lo mejor se alejaron de Dios? ¿Por cuánto tiempo se alejaron de Dios? Por un tiempo, no sabemos cuánto, ¿no? Por un tiempo a lo mejor ya ni iban a la iglesia, ni oraban, ni leían la Biblia, ni nada. Pero ¿qué creen? Que dice la Biblia que a los que Él llamó, a Él justificó, pero también a ellos los ha preservado, los ha guardado por su gracia. No es nuestro esfuerzo, no es que digas, ya ahora sí, ya fue mucho libertinaje, ahora sí, ya hay que ir a la iglesia. No, hermanos, porque estábamos bien contentos haciendo el libertinaje, porque estábamos bien contentos haciendo nuestras cosas. Como lo he dicho, muchos de nosotros nos hubiéramos querido quedar hoy con este frito en la camita, tomando un cafecito calientito, ¿sí o no? La verdad. Pero ya no decidimos nosotros, sino es el Espíritu Santo que está garantizado en nuestras vidas, que nos hace sentir, ve a adorar al Señor. ¿Qué es lo que hacemos en esta reunión? ¿Qué es lo que hacemos los domingos como congregación? Adorar a Dios en conjunto, buscar a Dios en conjunto, levantar mis manos a Dios, adorarme, postrarme ante su trono. O sea, hermano, eso lo hacemos en comunidad, y espero que también lo hagamos en nuestras casas. Espero que también lo hagamos, que nos pongamos de rodillas, oremos a Dios, leamos su palabra, y que no estemos enfrascados nada más en nuestros quehaceres rutinarios, nuestros quehaceres normales de esta vida. Por eso es que les digo que Dios nos justificó y Dios nos ha guardado por su gracia. No es por mi propio esfuerzo, porque mi esfuerzo no va a garantizar mi permanencia con Dios. ¿Qué garantiza mi permanencia con Dios? Precisamente es su gracia, hermanos. Y que terminarás por su gracia hasta que el día que Dios te diga, hermanos. Es su gracia que te mantiene en el camino hasta el día final, hasta que entres en su presencia. Por gracia de principio a fin, cuando finalmente seas glorificado, tú serás glorificado por gracia, no por lo bien que hayas hecho, no por lo que tú hiciste. Y cuando termines de hacer toda tu obra y te presentes delante de Dios y que te diga Dios, ¿cómo piensas tú que hiciste las cosas? Y tú dirás, lo único que yo puedo decir es que yo soy un siervo inútil, porque lo que tú me has mandado a hacer, eso hiciste. Y cuando Dios te diga que tú no lo hiciste, fue mi gracia que te llevó a hacerlo, entonces tú, ¿quién eres? Te va a decir Dios. Bueno, soy un candidato a ser siervo inútil nada más. Pero yo ni eso llego, Señor, y estoy aquí porque tu sangre se ha derramado en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios inmolado, que en la cruz pagó por mis pecados y perdonó mis pecados y perdonó todas mis concupiscencias, y aquí estoy comprado por precio y soy defendido al lado de que está Cristo Jesús por mí, porque Él me defiende delante de ti, Dios, y soy siervo, un candidato a ser siervo inútil nada más. Gracias a Dios de principio a fin. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios por esa salvación que Dios te ha dado? Dale ese aplauso fuerte, porque Él es tu salvación, porque Él es tu Salvador, porque Él es tu roca inconmovible. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.